señor presidente. Sí, yo quiero referirme ahorita a la intervención que hizo el senador Gustavo Petro, gracias, respecto de las decisiones administrativas o las decisiones en general que ha venido tomando la Superintendencia de Industria y Comercio. Y yo creo que indiscutiblemente cierta sorpresa causó la medida que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la liquidación del contrato de Odebrecht. En mi criterio, o en lo que a mí concierne, no tanto en sí por el fondo de la decisión, sino sobre todo, pues porque terminó básicamente siendo el producto de una decisión respecto de la cual no existe un soporte jurídico en derecho positivo claro, y tampoco existe jurisprudencia que pueda explicar, digamos, esta situación, y que fue básicamente, podríamos decirlo de esa manera, una creación jurídica de la superintendencia del doctor Robledo. Indiscutiblemente, las ostensibles atribuciones con las cuales hoy cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio pueden ser muy positivas para garantizar una economía de mercado más sana, pero pueden ser también preocupantes, dado el inmenso margen de discrecionalidad que existe en la aplicación de estas normas en virtud de algo que se convirtió en un artículo de fe, de acuerdo con esta superintendencia, que es la libre competencia. La libre competencia justificativa, legitimadora de cualquier actuación por parte de un órgano que es de origen administrativo. La cartelización, la colusión, básicamente ha sido el argumento para entrar e investigar, en muchos casos con justa razón, prácticas contrarias a la libre competencia y que pueden incidir, por supuesto, en los costos o básicamente en lo que paga el consumidor, pero es un principio indiscutiblemente poderoso y por consiguiente que puede ser también peligroso. Porque es que la libre competencia puede ser básicamente muy relativa. Libre competencia se puede predicar en unos sectores, en la competencia entre unas empresas, pero no necesariamente es extrapolable a todos los mercados. Un mercado que yo conozco bien, por ejemplo el de la telefonía móvil, de acuerdo con una visión un poco fanática respecto de la libre competencia, podría ser censurado porque solo hay 3, máximo 4 operadores en un mercado. No obstante, si usted va y observa las condiciones de ese mercado, en la práctica no es posible que existan más de 3 o 4 operadores, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, porque la provisión del bien público necesario, que es el espectro electromagnético, es un bien escaso. Ya quisiéramos tener 10, pero es imposible dado que las condiciones técnicas del espectro electromagnético y la escasez del espectro hace imposible que existan más competencia. ¿Existe colusión entre estas empresas a la hora de asignar o de adjudicar el espectro? De cierta manera sí. Es imposible que exista una libre competencia absoluta y no existan medidas discrecionales por parte del regulador o de un ministerio cuando nos encontramos con un mercado de esta naturaleza. Otra pregunta que yo me hago: ¿libre competencia entre quiénes? Entre empresas colombianas con escaso acceso a capital, o por lo menos con un acceso a capital, a financiación por parte del sector productivo en condiciones muy distintas a las que puede tener una multinacional extranjera. Porque es muy fácil para mí como superintendente censurar, fustigar y castigar ciertas particularidades de un mercado local cuando son esas empresas locales las que compiten contra los grandes
capitales o las grandes empresas multinacionales del mundo. Aquí hay pequeñas empresas, la apertura económica, la transformación de la economía ha llevado que la base industrial colombiana se haya debilitado mucho. La poquita base industrial que existe en este país fue constituida básicamente en los años 60, en los años 70, para un mercado local o para un mercado andino, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Pero no necesariamente se trataba de un tejido industrial con la capacidad de competir de tú a tú con un mercado global o en unas empresas que tienen unas condiciones muy distintas. Podríamos exigirle las mismas condiciones de competencia a las farmacéuticas locales. Tiene 3 minutos, honorable senador. Ya termino. Frente, por ejemplo, a los grandes conglomerados farmacéuticos mundiales, podemos exigirle exactamente las mismas pruebas para desarrollar los medicamentos a las farmacéuticas locales que a las farmacéuticas internacionales. Eso es imposible, porque se quiebra la farmacéutica local. Y esto básicamente me lleva, en efecto, no solamente a creer que hay que regular en muchos aspectos estas facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque son discrecionales, el senador Petro. Actúa con mucha firmeza frente a ciertas empresas locales cartelizadas y por supuesto le abre el mercado a unas empresas transnacionales, norteamericanas o europeas, que entran con inmensa facilidad a terminar de conquistar el poquito mercado que todavía tenían las empresas locales. O las mismas empresas de construcción, empresas de contratos de obra pública de gran magnitud. Una 4G de 2 billones de pesos no está al alcance sino de 4 o 5 grandes contratistas. ¿Se puede realmente predicar una competencia o una libertad de competencia perfecta y teórica en un mercado de estas condiciones? Yo tengo también ciertas dudas. Y esto me lleva básicamente a señalar y a discrepar de un punto que usted señala: la caducidad, la muerte de la empresa. Yo francamente no entiendo cuál es el propósito, y por eso le decía que me disgusta un poco la manera, pero no el fondo de la medida sobre la liquidación. Yo no sé cuál es el propósito aquí realmente de creer que la forma de castigar o perseguir la corrupción frente a las empresas es destruyendo a las empresas. La caducidad es una muerte civil de muchas empresas, y unas empresas como las instituciones públicas trascienden en muchos casos a quienes las operan, más aún si cotizan en bolsa, si hay pluralidad. Para cerrar, señor senador. Yo no veo por qué el castigo tiene que ser la muerte, la liquidación, la disolución de unas empresas que en últimas son empresas que generan empleo y que de la cual pueden depender su vida muchas personas. En los Estados Unidos eso no pasa. En los Estados Unidos, y yo os invito a que nosotros aquí podamos formular ese desarrollo legal en Colombia, existe el daño punitivo. En lugar de liquidar, de declarar la muerte de una empresa, la empresa que comete un delito de corrupción, pues el operador, el agente responsable penalmente va a la cárcel, por supuesto. Pero la empresa no necesariamente tiene que morir. No tenemos por qué dejar tirados todos los contratos que en esa misma empresa tiene en muchas regiones del país. Esa empresa debe pagar una multa en virtud del daño punitivo. Daño punitivo, que es una figura que existe en el derecho civil, que no busca compensar el daño por responsabilidad civil contractual o extracontractual, sino simplemente castigar cuando de mala fe se haya causado un daño, por ejemplo, a la moralidad pública. Nosotros deberíamos trabajar en este sentido. Odebrecht, en los Estados Unidos, cometió actos de corrupción en la Florida, de ahí nació todo. Y no obstante terminó sus obras, se las entregó a los Estados Unidos, al estado de la Florida, eso sí, pagándole entre 2, 3 o 4 billones de dólares adicionales, con los cuales no solamente se pagaron la obra que le había derogado a los señores de Odebrecht, sino que al mismo tiempo obtuvieron unos ingresos adicionales. Me permito hacer conocer la lista de inscritos. Están inscritos para intervenir los honorables senadores Ruiz Barrera,
Angélica Lozano, Paloma Valencia, Esperanza Andrade y Carlos Guevara hasta el momento. Se concede el uso de la palabra por 7 minutos a cada uno de los honorables senadores. En 5 minutos se quita el sonido.